Mi nombre es Ramón Cárdenas. Tengo 56 años y toda mi vida la he dedicado a trabajar esta tierra, una pequeña granja en las afueras de un pueblo olvidado del norte de México, donde la modernidad llega a cuentagotas y las viejas supersticiones aún susurran entre los pasillos de las casas. Era una vida sencilla. Mis días comenzaban con el canto de los gallos y terminaban cuando el sol se perdía tras las montañas. Tenía gallinas, cabras, un par de vacas y un perro viejo llamado Chucho, mi compañero fiel. Nunca fui hombre de temores. He visto tormentas que arrancaban árboles de raíz, coyotes merodeando por los establos, incluso alguna que otra víbora venenosa. Pero lo que ocurrió en el verano del 2018 me hizo conocer el miedo verdadero, el que se siente en los huesos, el que te arranca el sueño. Todo comenzó una madrugada, una de esas noches en que el calor no deja dormir y el viento sopla raro, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a sangre. No sabría explicarlo. El ambiente se sentía denso, como si la naturaleza misma advirtiera que algo se aproximaba. A eso de las 3 de la mañana me despertaron los ladridos furiosos de Chucho. No era un ladrido normal, era un gruñido seco, profundo. Un aviso en algo se movía allá afuera. Me levanté, tomé la escopeta que siempre cuelga detrás de la puerta y salí en calzoncillos y botas, con la linterna en la otra mano. El patio estaba sumido en la oscuridad. La luna apenas iluminaba los cercos de madera. Los ladridos me guiaron hasta el corral de las cabras. Cuando apunté la linterna, el corazón me dio un vuelco. 3 cabras estaban muertas, no despedazadas, como lo haría un coyote. No faltaban partes del cuerpo, ni había huellas de lucha. Sus cuerpos yacían rígidos en el suelo, con los ojos abiertos, como congelados por el terror. Y lo más extraño, cada una tenía 2 pequeños agujeros en el cuello, sin rastro de sangre a su alrededor, como si algo se la hubiera drenado. El aire se volvió helado. Chucho se echó al suelo, temblando, sin atreverse a ladrar más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un depredador desconocido, algún parásito extraño. No sabía qué pensar, pero algo dentro de mí me decía que no era un animal común. Había maldad en esa escena, un aura oscura que me oprimía el pecho. Cubrí los cuerpos y esperé el amanecer. Al día siguiente, fui al pueblo a contarle a don Pascual, el veterinario. Al escuchar la historia, su rostro cambió de color. Me miró serio y dijo: Ramón, ¿y no escuchaste ruidos? ¿No viste nada? Negué con la cabeza. Solo los ladridos y la muerte. Fue entonces cuando me soltó, con voz baja: hay rumores, dicen que anda suelto un chupacabras. Ya ha pasado en ranchos cercanos. Animales muertos, sin sangre, con esas mismas marcas. Siempre creí que esas eran leyendas, cuentos de borrachos en la cantina. Pero al volver a casa, la duda me carcomía. Las pruebas estaban ahí, en mis propias tierras. Esa noche me prometí mantenerme alerta. Cerré bien los cercos, reforcé las puertas y dormí con la escopeta a mi lado. Pero lo que no sabía era que aquello no había hecho más que empezar. Porque cuando una criatura como esa marca su presa, no se detiene. Y la siguiente noche envolvió. El segundo ataque ocurrió exactamente 24 horas después de la primera tragedia. El día había sido largo, tenso. Me pace la mañana, enterrando a las cabras muertas y revisando cada rincón de la propiedad. No encontré ni una sola pista que explicara lo sucedido, ni huellas, ni restos, ni un solo indicio de que un animal grande hubiera saltado los cercos. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a murmurar. Algunos decían que eran perros salvajes, otros que era el trabajo de algún brujo que andaba por la zona desde hacía meses. Pero los más viejos, los más sabios, guardaban silencio.
Me miraban con ojos serios, como quien sabe que hay cosas que es mejor no nombrar. No quise arriesgarme. Esa tarde reforcé los corrales, clavé maderas nuevas, tensé alambres, até cruces hechas de espino en cada puerta. Comomi, ansenomi, abuelo, para ahuyentar lo malo, por si acaso. Cuando cayó la noche, me armé con la escopeta, encendí el farol de aceite y me senté en el porche con Chucho a mis pies, decidido a vigilar toda la madrugada. Las horas pasaban lentas. El canto de los grillos me mantenía en vilo, pero nada ocurría, hasta que, cerca de las 3 de la mañana, otra vez, el ambiente cambió, el viento se detuvo, los grillos callaron. El silencio fue tan absoluto que podía oír mis propios latidos, y entonces el primer grito, un sonido agudo escalofriante, que venía del establo de las vacas Han. No era un mugido, no era un aullido, eran algo más, un chillido que parecía mezclar dolor con rabia, un sonido que no pertenecía a este mundo. Me puse de pie de un salto. Chucho comenzó a ladrar desesperado. Corrí hacia el establo con la linterna en alto y la escopeta cargada. Cuando Ulig me topé con una escena aún más macabra que la de la noche anterior. Una de mis mejores vacas, una hembra robusta, yacía en el suelo, muerta. Sus ojos, abiertos, reflejaban un terror indescriptible. Su piel estaba marcada por largos surcos, como si garras la hubieran rasgado y nuevamente 2 orificios en el cuellón, cero sangre. El suelo estaba seco. Lo más aterrador fue que no estaba sola. Apenas iluminé los rincones del establo, vi un par de ojos brillantes, rojos como brasas encendidas, observándome desde la oscuridad. Eran pequeños, bajos, se movían rápido y antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura, ágil como un rayo, salió disparada por un hueco en el tejado. Lo único que alcancé a ver fue una silueta encorvada, de patas largas y traseras, con una piel escamosa, de tono gris verdoso, y una especie de cresta ósea sobre la cabeza. Disparé en el estruendo. Sacudió la noche, pero fallé. La cosa desapareció entre los árboles, con una velocidad antinatural. Me quedé allí, solo, con el cuerpo sin vida de mi vaca y el eco de ese maldito grito resonando en mi mente. La rabia y el miedo se mezclaban dentro de mí. No podía negarlo más. Lo que me atacaba no era un coyote, ni un perro salvaje era en el chupacabras. Como si lo hubiera llamado con mis pensamientos, esa palabra se instaló en mi cabeza, con todo el peso de las leyendas. Una criatura de la oscuridad, un depredador de pesadillas, un ser real. Decidí que ya no podía defenderme solo. Al amanecer, iría en busca de ayuda. Pero esa decisión, inocente, acabaría por traer aún más horror a mi granja. Apenas salió el sol, me fui directo al pueblo. Ya no era cuestión de supersticiones ni de rumores de cantina. Había visto la criatura con mis propios ojos. Mis animales estaban muertos, drenados, y lo peor, yo sabía que volvería. Fui a la casa de don Mateo, un viejo cazador que conocía el monte mejor que nadie, un hombre recio, de esos que han pasado más noches en el bosque que en su propia cama. Cuando le conté lo que había visto, su rostro curtido se tensó. No me llamó loco, no se rió, simplemente me dijo: Ramón, eso que te visita no es un animal cualquiera, hay que andarse con mucho cuidado. La pedí ayuda, y sin dudarlo, aceptó. Reunió a 2 amigos suyos, don Ernesto y Luis, curtidos cazadores de la región. Esa misma tarde, nos armamos con escopetas, linternas potentes y balas de plata. Sí, balas de plata, Mateo
insistió. No es broma. Si es lo que creo, solo con plata tendrás alguna esperanza. Al caer la noche, los 4 nos apostamos en distintos puntos de la granja. Habíamos colocado trampas, reforzado puertas y valla, y lo más importante, habíamos encendido velas bendecidas en cada rincón. Según Mateo, esas cosas odian la luz consagrada. El ambiente era tenso. El cielo estaba cubierto, la luna oculta tras las nubes. Parecía que hasta la naturaleza contenía el aliento. Chucho se escondió bajo la casa, temblando. A eso de las 2 de la madrugada, el silencio se rompió. Un grito en igual al de la noche anterior, un chillido agudo, metálico, inhumano. Mateo gritó: «Está aquí». Corrimos hacia el corral de las gallinas. Cuando llegamos, vimos la silueta de la criatura aún, un ser de 1,5 metros de altura, cuerpo huesudo, piel gris, cubierta de escamas. Sus ojos rojos ardían como brasas, tenía zarpas largas y una boca llena de colmillos afilados. No era un mito, era real. Disparamos, las balas retumbaron en la noche. La criatura saltaba de un lado a otro, con agilidad imposible. Logró atraparle una de las patas traseras. El chupacabros chilló, una mezcla de furia y dolor que helaba la sangre. Mateo apuntó con su escopeta, cargada con balas de plata, y disparó. La criatura se soltó de la trampa de un tirón brutal, dejando un rastro de sangre negra y espesa. Se perdió entre los árboles, a una velocidad endemoniada. La noche volvió a quedar en silencio. Cuando revisamos el corral, encontramos más cuerpos en gallinas, con las mismas marcas en el cuello, sin una gota de sangre. Parohabia. Mas don Ernesto, que se había quedado vigilando la parte trasera de la casa, estaba pálido. Nos contó que mientras todos corríamos al corral, algo había golpeado su puesto. No solo era rápido, era inteligente. Nos estaba estudiando, nos estaba cazando a nosotros. Volvimos a reunirnos y aguardamos el resto de la noche. El chupacabras no regresó, pero sabíamos que esa batalla no había terminado. Habíamos logrado herirlo, y eso solo lo volvería más peligroso. A la mañana siguiente, el aire en la granja era espeso, casi irrespirable. Mateo, Ernesto, Luis y yo desayunamos en silencio, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Todos coincidíamos en una cosa: aquello no era un animal, era algo mucho más antiguo, más astuto. En el chupacabras había recibido una herida, pero no se marcharía, volvería, y con más rabia. Mientras recogíamos las trampas y reparábamos los daños, un vecino llegó en su vieja camioneta, frenando en seco. Bajó pálido, sudando. Ramón. Pasó lo mismo en mi parcela. 3 borregos muertos sin sangre, marcas en el cuello. No vi nada, pero escuché ese chillido del demonio. Ahí comprendimos que el horror se estaba propagando. La criatura no se limitaba a mi granja, estaba cazando por todo el valle. Los rumores corrieron como pólvora en el pueblo. Más ganaderos comenzaron a reportar muertes misteriosas. Por la noche, los corrales quedaban vacíos. La gente se encerraba en sus casas. Las calles, desiertas. Un miedo ancestral se apoderó de todos. Por primera vez en años, los ancianos del pueblo comenzaron a hablar en serio de las leyendas. El chupacabras, la bestia que venía en épocas de sequía, cuando la tierra estaba hambrienta y los dioses antiguos despertaban. Un cazador nocturno, imposible de detener. Mateo tomó una decisión drástica. Esta noche tenemos que acabar con esto. No podemos esperar que llegue al pueblo. Preparamos una trampa más elaborada: carnada fresca, reeds referzadas, cebos impregnados con la sangre de los animales muertos. Nos armamos hasta los dientes, cada uno con su escopeta cargada con balas de plata. Al caer la noche,
Tomamos posiciones, nos repartimos por la granja y encendimos velas bendecidas por todo el perímetro. El aire estaba cargado de electricidad. Todos sentíamos que algo terrible iba a ocurrir. Y así fue pasada la medianoche. Llegó el silencio, ese maldito silencio que precedía la muerte. Los perros comenzaron a aullar en la distancia. Las gallinas, inquietas, se movían nerviosas. Chucho, como siempre, se escondió bajo la casa, temblando, y entonces en los gritos, no de los animales de Luis. Su voz resonó en la oscuridad. Ahí está. Viene hacia el corral. Corrimos en el haz de mi linterna. Lo vi en el chupacabras, más grande que antes, como si hubiera absorbido la fuerza de sus víctimas. Su piel estaba más oscura, los ojos, 2 carbones ardientes, saltaba con fuerza antinatural, esquivando las trampas como si supiera dónde estaban. Disparamos en el ruido de las balas rompía la noche. Algunas parecían rozarlo, pero no lo detenían. Entonces ocurrió lo peor. Luis, que había corrido tras la criatura, gritó de nuevo. Pero Estevez, de Poro Terra. Cuando lo encontramos, estaba tirado en el suelo, ensangrentado, con marcas profundas en el pecho. El chupacabras lo había atacado. Por poco no lo mató. Logramos arrastrarlo a la casa. Su estado era grave. Esa noche, encerrados con Luis herido, comprendimos que habíamos subestimado a la bestia. Era más fuerte, más rápida, y estaba evolucionando, alimentándose. Mateo, con el rostro sombrío, nos dijo: esto ya no es cacería, muchachos. Ahora es guerra. La madrugada fue eterna. Luis deliraba por la fiebre. Sus heridas, aunque profundas, no parecían mortales. Pero algo extraño ocurría. La sangre que brotaba de los cortes era espesa, más oscura de lo normal. Mateo, al verlo, palideció. Eso no es normal. Ese bicho dejó algo en su cuerpo. Ernesto, que conocía a los viejos curanderos de la región, se ofreció a buscar a la anciana María Toral, una mujer de más de 80 años, que vivía en lo alto del cerro, y que, según los más viejos, conocía los rituales antiguos para enfrentar a las cosas que habitaban en la oscuridad. Al amanecer, mientras Luis deliraba en la cama, Ernesto volvió con la anciana. María Toral era un espectro de mujer encorvada, de piel arrugada como cuero viejo, y ojos grises que parecían ver más allá de la carne. Al entrar en la casa, se detuvo en seco. La bestia ya dejó su marca. Si no hacemos algo, este hombre morirá y la criatura será más fuerte. Nos ordenó limpiar la casa con hierbas, trazar símbolos en las paredes con ceniza de copal y preparar un círculo de protección en el patio central de la granja. Todo debía estar listo antes de la siguiente noche, que según ella sería la más peligrosa. Mientras tanto, ella comenzó a tratar a Luis con ungüentos y rezos antiguos, palabras en náhuatl que ningún hombre joven recordaba. El ambiente se cargaba más y más. Las velas ardían con llamas inestables. Los animales se inquietaban. Nos preparamos como nunca antes, armas listas, trampas mejoradas, círculo de protección en el centro de la propiedad. Pero lo que nos impactó fue cuando María nos reveló: el chupacabras no es solo una bestia, es un espíritu antiguo, un demonio encarnado en carne. Viene de tiempos olvidados, cuando los hombres ofrecían sangre a los dioses para sobrevivir. Alguien o algo lo ha despertado. Aquello nos celó la sangre. Esto ya no era una simple cacería. Era una lucha contra un mal ancestral. Esa noche, tal como predijo María, fue la más oscura que jamás habíamos vivido. Ni una sola estrella en el cielo, ni el canto de los grillos, el aire muerto,
Nos apostamos alrededor del círculo de protección. Mateo en la puerta principal, Ernesto vigilando el establo, yo cubriendo la retaguardia en Chucho. Nisa y Deja. Vera nunca lo había visto tan asustado. A la 1 de la madrugada, los perros de todo el valle comenzaron a aullar, un coro de terror que erizaba la piel. Y luego, a los pasos secos, rápidos, algo se movía en los bordes del campo. Y entonces, el chupacabras emergió de la oscuridad, más grande, más grotesco, con la herida de plata aún abierta en su costado, pero sin mostrar signos de debilidad. Sus ojos ardían. Su cuerpo parecía emanar una niebla oscura que se deslizaba por el suelo. Se acercó lentamente, no a los corrales, no a los animales, a nosotros. Sabía que estábamos allí. Mateo gritó. ¡No crucen el círculo! Disparen si se acerca. El chupacabras rugió con un sonido gutural, antinatural, que hizo vibrar las paredes de la casa, y entonces atacó. Saltó como un rayo hacia Ernesto, que apenas tuvo tiempo de disparar. La bala de plata le rozó el lomo. La criatura cayó, rodó por el suelo, pero se levantó al instante, como si el dolor la alimentara. Nos disparamos con todo lo que teníamos. Los casquillos volaban, el aire apestaba pólvora, pero la bestia no retrocedía. Intentaba romper el círculo de protección. Cada vez que se acercaba, un destello azulado surgía del suelo, deteniéndola por un instante, pero no sabíamos cuánto resistiría. Luis, desde dentro de la casa, comenzó a gritar en medio de su delirio. La anciana María elevó sus cantos, rezando con voz temblorosa. El enfrentamiento era desigual, y sabíamos que si el círculo caía, ninguno de nosotros saldría con vida. El enfrentamiento se alargaba, nuestras balas se agotaban, la tensión era insoportable. El círculo de protección brillaba cada vez más débilmente, como si la fuerza de la criatura lo estuviera drenando con su mera presencia. Mateo, con el rostro sudoroso y las manos firmes, gritó: «No paren de disparar. Si cruza el círculo, estamos muertos». Cada vez que el chupacabras se lanzaba contra la barrera de luz, una especie de chispa azulada lo repelía, pero la bestia aprendía rápido. Cada nuevo intento era más violento, más certero. Su furia parecía aumentar, como si alimentara su poder con cada minuto que pasaba. Luis, desde la casa, deliraba. «Nos está llamando. Me llama a la sangre. La sangre». Los rezos de la anciana María se hacían más intensos, su voz quebrada por el esfuerzo. La tensión en el aire era tal que hasta respirar se volvía difícil. Entonces ocurrió en la luna, oculta tras las nubes toda la noche. Emergió por fin, pero no era una luna normal. Era oscura, un tono gris ceniza, que parecía apagar la poca luz que quedaba, y con ella el círculo de protección. Titiló en una grieta. Se abrió en el borde sur. El chupacabras lo notó de inmediato. Soltó un chillido ensordecedor y se lanzó hacia el punto débil con una velocidad sobrehumana. Mateo gritó: «Ahora». Las balas de plata golpearon el cuerpo de la criatura. 2 impactos certeros. Un tercero le atravesó el costado herido. El monstruo chilló como nunca antes. Su cuerpo se convulsionó. Una nube negra emergió de su piel, como si exhalara pura maldad. Pero aún así, Ann avanzaba. Ann saltó dentro del círculo roto. Nos enfrentábamos cuerpo a cuerpo con el horror. Mateo, sin dudar, se abalanzó con su cuchillo de plata. Le clavó la hoja en el pecho. El chupac rugió con tal fuerza que el aire vibró. De su herida manaba una sangre negra y densa que se evaporaba al contacto con el suelo.
La criatura cayó de rodillas. Por un instante parecía vencida, pero su mirada, sus ojos, ardían con un odio inmortal. Sabíamos que no podíamos dejarla viva. María, con los últimos vestigios de su energía, tomó un puñado de cenizas consagradas y las lanzó sobre la herida abierta, mientras recitaba un antiguo conjuro. La reacción fue inmediata. El cuerpo del chupacabras se estremeció. Un desgarrador, más allá de lo humano, resonó en la noche. Su piel se agrietó. Las escamas se desprendían. El cuerpo entero parecía desmoronarse. Finalmente, la criatura cayó al suelo, inmóvil. El silencio se hizo absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Todos temíamos que fuera un truco, que la bestia se alzara de nuevo. María se acercó lentamente, tocó con su bastón el cuerpo inerte y con voz grave dijo: «Ha sido sellada. Por ahora, esas palabras nos helaron más que todo lo vivido». El amanecer llegó. El pueblo, al enterarse, acudió en masa a la granja. Vieron los restos de la criatura, que se deshacía en polvo negro ante sus ojos. La leyenda del chupacabras ya no era un cuento para asustar niños, era real. Y aunque lo habíamos vencido, esa noche sabíamos que otros como él podrían despertar en cualquier momento. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que eres alguien especial. No todos tienen el valor ni la paciencia para escuchar una historia tan oscura y perturbadora como esta hasta el final. Muy pocos se atreven a mirar de frente a los horrores que se ocultan en las sombras, a caminar, aunque sea con la imaginación, por esos campos solitarios donde los ecos del abismo aún resuenan en la noche. Hoy has sido testigo de un relato que mezcla mito y realidad, la experiencia de un hombre común que enfrentó lo inexplicable, lo imposible, y sobrevivió para contarlo. ¿Acaso crees que el chupacabras fue el primero o el último? Las leyendas dicen que estas criaturas han existido desde tiempos ancestrales y que, cuando las estrellas se alinean y la tierra clama sangre, volverán a caminar entre nosotros. Y ahora te haré un pedido especial. Si eres uno de los verdaderos valientes que llegó hasta el final de esta historia, quiero que comentes: yo escucho los ecos del abismo de esa manera. Sabré que formas parte de este círculo selecto de almas curiosas y decididas, aquellas que no temen a lo desconocido. Además, me ayudará a identificar a los oyentes más fieles del canal. Si te ha gustado este relato, por favor, deja tu like. Ese simple gesto es más poderoso de lo que imaginas. Ayuda a que YouTube recomiende este video a más amantes del terror y lo oculto, y nos permite seguir trayéndote relatos como este. Y si quieres continuar explorando los misterios que se esconden tras el velo de la realidad, si quieres seguir escuchando historias que erizan la piel y alimentan la imaginación, te invito a suscribirte al canal Ecos del Abismo. Aquí, cada relato es una puerta a lo desconocido, en cada historia, un eco que resuena en la oscuridad, porque en este mundo, querido oyente, hay cosas que viven en las sombras, esperando que alguien como tú se atreva a escucharlas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún te atreves a volver.